Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar el merengue italiano de mantequilla. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano, por el calor y la humedad, sobre todo si el pastel o el postre va a estar expuesto. El resultado es una crema delicada, deliciosa, sin pizca de sabor a mantequilla y con una textura muy agradable al paladar, simplemente perfecta y un éxito seguro donde la utilices. Es una crema súper firme que se marca muy bien la decoración con la manga pastelera y, como puedes ver, una buttercream a prueba de gravedad. Por más veces que gire el plato, la crema no se cae, sigue intacta, está perfecta. Primer paso, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada, la bates por unos minutos y la apartas para utilizarla más adelante. Lo siguiente, coloca una cazuela al fuego y agrega un vaso lleno de azúcar, que son 200 gramos, y menos de medio vaso de agua, que son 70 mililitros. Deja que hierva a fuego medio alto por unos minutos o hasta alcanzar una temperatura de 118 grados. Como puedes ver, coloqué el temporizador y de esta manera te ayudo a saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano. También ten en cuenta de la cantidad que yo utilizo, por si vas a elaborar doble ración, el tiempo será un poco más en cada fase. Aparte, en el bol de la batidora, coloca 100 gramos de clara de huevo, lo que sería la mitad de un vaso, o las claras de 3 huevos, más un sobre de azúcar de vainilla que son 8 gramos. Empieza a batir a velocidad alta mientras se acaba de cocinar el almíbar. Si no dispones de un termómetro, para saber si el almíbar está en 118 grados aproximado, sabiendo el tiempo que son 5 minutos, ya es una gran ayuda, y aparte, si sumerges una cuchara o un tenedor en el almíbar, al levantarlo, te tiene que hacer un hilo fino, eso significa que está listo. Cuando ya lo tienes listo, apaga el fuego y le agregas media cucharita de sal de frutas con sabor a limón al almíbar. Si no tienes sal de fruta, agrega media cucharita de jugo de limón a las claras que están montando. Cuando el almíbar llega a su punto, aún debe estar transparente pero burbujeando lento. Si se pasa este punto, se vuelve caramelo. Así caliente, aún burbujeando el almíbar, lo agregas a las claras lentamente sin dejar de batir. Sigue batiendo tu merengue a velocidad alta hasta que sientas que el bol está tibio. Si aún no está listo, cuando toques el bol estará muy caliente y te quemará la mano. Esta crema es un merengue italiano al cual le vamos a añadir mantequilla para transformarlo en una crema ideal para rellenar y cubrir tartas en fondant, tartas 3D, muchísimos tipos de postres, y también es una crema perfecta para decorar con manga pastelera y para decorar cupcakes. Por lo último, agrega la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano,
No tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, firme, brillante y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido. Durante todo el verano es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 3 días, incluso la puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir saborizantes, dulce de leche, caramelo, café, esencias o chocolate derretido y enfriado. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario desde qué país ves mi tutorial, cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto.